ATEN es el Sindicato de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. ATEN es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuentealba. Junto a ellos, luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia. En este programa que estamos haciendo desde la legislatura, hoy nos sentamos a dialogar con Angélica Lagunas, representante del FIT, también todo un símbolo, teniendo en cuenta, a ver si me ayudas a armar ese rompecabezas, ¿no? La cuestión patriarcal, que venga una mujer de izquierda, ¿no? Creo que también es un simbolismo que hay que rescatar y poner en marcha, ¿no? Por lo menos como en momentos de tensión en lo que tiene que ver con esta estructura que uno por momentos la ve, y esto lo digo con todo el respeto de un montón de amigos diputados, digo, la ve tan alejada de lo que pasa, ¿verdad? No solamente en Argentina, digo, en las cuestiones relacionadas con el día a día del laburante, ¿no? De la gente, no sé, que pierde el colectivo, que no tiene en qué viajar, la gente que tiene que dejar cosas en la caja del supermercado porque no llega, porque vuelve a mandar. Y uno ve esta superestructura tan alejada y de repente esta cuestión de esto que estábamos, ¿no?, desarrollando en el bloque anterior, cómo lograr que no se transforme en testimonial y aparte la cuestión de estar solo, ¿no?, siendo mujer precisamente, ¿no? Sí, es difícil, te lo reitero. El día de la sesión, el día 12 de marzo, hicimos desde la banca un homenaje a la mujer trabajadora, justamente, digamos, haciendo una historia de cómo, digamos, se llega a que el 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora para nosotros, pero que se trató de instituir el Día de la Mujer en general, como si todas las mujeres de este país, de esta provincia, fuéramos iguales. Para nosotros no tiene la misma vida y la misma situación Cristina Fernández de Kirchner que una maestra de la provincia de Neuquén o una maestra de la provincia de Buenos Aires que en este momento está en pleno conflicto. Esos debates los trajimos acá en la legislatura el día 12 y claro que, digamos, también es fuerte para algunos diputados escuchar que una maestra, mujer, se les plante en los debates de todo tipo que hubo ese día. Y nosotros nos plantamos defendiendo a las mujeres. Hubo un debate el primer día de la votación de una vigilia para esperar el día 24. ¿Y quién se podía oponer a una vigilia de cine para esperar el día 24, impulsada por diputados del kirchnerismo? Nosotros nos opusimos, pero no por la vigilia en sí, porque en realidad lo que estamos planteando, digamos, es que no se puede generar en la población, en los trabajadores en general, el hecho de que el genocidio, las desapariciones, las torturas y las muertes fueron una cuestión del pasado y de la dictadura. Y es difícil plantarse, porque los diputados de los otros sectores nos decían, ustedes son de derecha, porque no votan esto, están en contra de un cine que muestre cómo fue el genocidio. Y nosotros planteamos, digamos, un argumento fundamental que a nuestro criterio justamente estos diputados pretenden hacernos creer que no son lo mismo. Julio López desapareció en el gobierno kirchnerista y nadie sabe dónde está. Han habido 14 muertos en represiones, entre ellos los pueblos COM, en gobiernos kirchneristas, bajo el gobierno kirchnerista. Han habido torturas, ¿sí?, a compañeros y compañeras que han salido a luchar y que fueron presos bajo este gobierno kirchnerista. Entonces no nos oponemos a un cine que plantee el horror que fue el genocidio del pasado en manos de la dictadura, pero no queremos que ese horror se traslade también a los gobiernos que se dicen democráticos. Entonces nosotros repudiamos el genocidio de ayer, pero también repudiamos el genocidio de hoy. Y nos negamos a que el kirchnerismo y que diputados oficialistas de distintos palos pretendan arrogarse el deseo y la lucha
por el juicio y castigo a todos aquellos, porque incluso fueron quienes votaron en su momento las leyes de indulto y de punto final que le permitieron a que hoy el 99% de los genocidas esté libre, caminando por las calles y no haya sido enjuiciado como corresponde por los crímenes de lesa humanidad que cometieron. Fíjate el tema interesante que estás planteando, porque seguramente ha traído un debate muy fuerte, ¿no?, internamente. Te lo digo en la cuestión de cómo no discutir lo del 24 de marzo sin terminar amalgamado con una mirada precisamente de derecha. ¿Cómo lo van resolviendo esos conflictos? Y nosotros intentamos resolverlo ese día en la Cámara, hubieron acusaciones concretas. Ustedes son de derecha, nos dijeron algunos diputados. Y inmediatamente solicitamos la palabra y explicamos, de derecha es el que pone a Milani frente al ejército en el gobierno de Cristina. De derecha es el que le paga anualmente la deuda externa al Fondo Monetario Internacional, que fue el organismo que dio las condiciones económicas para que se diera el golpe, generó las condiciones económicas. O sea, de derecha es el que plantea que los trabajadores tienen que vivir con salarios de miseria mientras se les paga a ese organismo internacional la deuda externa. De derecha son los que avalan que haya una perpetua para los trabajadores de las eras que fueron condenados injustamente. O sea, nosotros no vamos a permitir que quienes son garantía de todo esto que te acabo de decir nos acusen de derecha al frente izquierdo. ¿Hubo repercusión acá en la legislatura del tema de las eras, de lo que pasó? Nosotros hemos planteado un proyecto declarando, digamos, que ese juicio fue un juicio que no correspondía, que la condena no corresponde, y solicitando nos pronunciemos contra esa condena. No lo han tomado, por supuesto. Hubo torturas, a medida que uno se va metiendo en la causa, es tremendo, ¿no?, el armado de la causa. Hubo torturas, incluso el juez ha planteado que un cachetazo en las orejas, o un golpe a los que estaban, digamos, siendo procesados y que estaban presos, no es nada. O sea, es lamentable que un juez plantee eso. ¿Cómo puede ser nada que una persona que va a declarar diga, me obligaron a que diga tal cosa porque me dijeron que si no sabían dónde iban mis hijos a la escuela? O sea, una madre que declara eso en medio del juicio, digo, es un testimonio para tomar en cuenta, para decir, es un juicio armado que intenta condenar a trabajadores que llevaban una lucha genuina adelante y que no está demostrado que fueron ellos quienes mataron al policía Sayago. Entonces, para nosotros ese juicio marca un antes y un después en la criminalización de la protesta social. O sea, es un salto en calidad, luego de haber votado la ley antiterrorista. Este juicio viene a traer, digamos, una condena ejemplar para decirle al conjunto de los trabajadores, si salen a luchar les va a pasar esto. Por eso lo hemos repudiado en nuestro proyecto que hemos presentado en la legislatura y que aún hoy ningún diputado lo ha tomado. Y sí lo tomó la presidenta en la apertura de las sesiones el 1 de marzo diciendo son asesinos cuando no está demostrado y cuando la condena todavía no está en firme. Es lamentable lo de la presidenta de la Nación. No solo eso, sino las declaraciones sobre los trabajadores de la educación. La presidenta declaró ese día que está a favor de pagar un presentismo a los trabajadores de la educación porque no van nunca a trabajar. Cuando la presidenta venía de haberse tomado más de un mes de licencia por situación de salud y había cobrado todo su salario. Entonces, fíjense qué loco que esa presidenta que hizo uso de licencia por más de un mes plantea que los trabajadores de la educación que hacen uso de licencia no tienen que cobrar el mes completo. Y no solo eso, dijo una frase que yo creo que fue una cachetada del conjunto de los trabajadores de la educación, pero además genera en esta, digamos, disputa por la comunidad que los propios padres empiezan a decir no puede una presidenta hablar así. Y generó su opuesto, o sea, que sectores de clase media incluso digan no puede una presidenta decir la frase se tienen que pelar el que te dije si quieren cobrar todo el mes. Yo la verdad que la traería a la presidenta con esta declaración y con la declaración que hizo el año pasado,
de que trabajamos 4 horas 15 y que tenemos 3 meses de vacaciones, la traería una semana al aula, como les dije a los diputados en la sesión del día 13. Una semana al aula los traería, para que vean en las condiciones en las que trabajan las trabajadoras de la educación para dar clases a los niños y niñas absolutamente carenciados de esta provincia y del país, y le puedo asegurar a toda la comunidad que esa frase queda absolutamente descolocada de cualquier realidad que podamos plantear desde las escuelas. No puede, reitero, una presidenta hablar de los trabajadores de la educación planteando que se tienen que pelar el que te dije. Nosotros vamos a ir a un corte, nos queda un bloque más en este diálogo que tenemos con la diputada del Frente Izquierda de los Trabajadores, Angélica Laguna. Rápidamente, Cartago sigue por este canal después de estos anuncios comerciales. Ya venimos.